Bueno, buenos días. Mi nombre es Ignacio Barbosa. Soy asistente del Departamento de Psicología Médica y hoy vamos a trabajar el tema de la salud mental perinatal y sus alteraciones en el embarazo. Vamos a hacer énfasis en las características y la identificación de los trastornos que pueden ocurrir en el embarazo o puerperio. ¿Por qué es importante hablar de este tema? El embarazo es un periodo de altísima vulnerabilidad para la mujer por un conjunto de factores que actúan simultáneamente y que se potencian. Decimos que constituye una crisis vital y como tal implica un alto monto de estrés que demanda la puesta en marcha de una serie de mecanismos de afrontamiento para lidiar con la situación y de defensa para lidiar con la angustia y otras emociones. Todo esto es parte de lo que se llama proceso de adaptación. Entonces, dado que la patología psiquiátrica es un factor incapacitante para la madre, creemos que es imprescindible que como parte de esta unidad curricular se incluya el abordaje de estos aspectos. Además, existe la creencia cultural y en el ámbito científico de que el embarazo es un factor protector de la salud de la mujer y esto no es cierto. Entonces, junto a otras cosas, aporta a que haya un subdiagnóstico de los síntomas psicopatológicos, ya que se conciben como inherentes al embarazo. Bien, entonces, antes de hablar de psicopatología, tenemos que hacer referencia a lo que implica el embarazo para la mujer y las alteraciones que provoca, que son consideradas normales. Esta es una de las dificultades que enfrenta el equipo de salud a la hora de pensar qué es patológico y qué es normal. Porque una cosa interesante para aclarar es que los trastornos mentales son dimensionales, es decir, forman un continuo entre la salud y la enfermedad, siendo muchas veces difícil establecer cuáles son los límites entre una y otra, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no experimentó alguna vez síntomas de ansiedad como nerviosismo, preocupación excesiva, em, insomnio de conciliación, bueno, o de depresión, como una tristeza intensa, em, bueno, un gran monto de angustia, falta de ganas de hacer cosas, pérdida del disfrute de actividades que antes disfrutaba. Pero bueno, esto no quiere decir que uno haya estado cursando un episodio depresivo mayor o con un trastorno de ansiedad. Entonces, para volver esto todavía más complejo, parte de las alteraciones normales del embarazo se confunden muchas veces con síntomas de la depresión. ¿Por qué? Porque el embarazo provoca esto. Por un lado, una restricción de la concentración, o sea, una restricción de la conciencia que implica como una disminución de la concentración, malestar psicológico, un síntoma típico de la ansiedad generalizada, fluctuaciones del estado de ánimo, hipersensibilidad, que quiere decir que un estímulo que antes no me provocaba una reacción emocional, ahora lo hace. Pesimismo, la habilidad emocional, bueno, quejas somáticas, preocupación por el estado de salud, hay una alteración de la autoestima, puede haber una tristeza asociada a la pérdida del estado anterior, muchas veces vinculada con lo estético, con, este, con el peso, con la belleza, bueno, puede haber un aumento o una disminución del deseo sexual y después como regresiones, aumento de la dependencia, sentimientos de inseguridad. Entonces, si nos vamos un poco de la normalidad, decimos que los trastornos mentales perinatales hacen referencia a trastornos psicológicos y psiquiátricos que prevalecen en el embarazo y hasta un año después del parto. ¿Tá? Y tomados en su conjunto pueden llegar a alcanzar un 25% de prevalencia. El puerperio siempre es el periodo de mayor de riesgo. Perdón. Entonces, otro elemento que resalta la importancia de considerar estas cosas es que todos presentan complicaciones asociadas a la evolución del embarazo y los controles, a pobres resultados obstétricos y neonatales, altera el vínculo con el binomio e incluso el desarrollo del neonato.
Hoy vamos a trabajar sobre aquellos trastornos que tienen una mayor incidencia en obstetricia comparado con la población general. En este primer video vamos a llegar de los que están nombrados ahí hasta el baby blues, dejando el resto para el siguiente. Entonces, como habíamos dicho, ¿cómo diagnosticamos una depresión? Eh, los criterios del manual son los siguientes. Tristeza la mayor parte del día, duradera, persistente, pérdida de disfrute de actividades que antes se disfrutaba, falta de ganas de hacer cosas, o sea, la apatía, trastornos de la alimentación y del sueño, sentimientos de inutilidad, de culpa, agitación o retardo psicomotor, fatiga, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y un indicador de gravedad de la depresión es la presencia de ideas de muerte e ideas de autoeliminación, ideas suicidas. No es lo mismo la idea de muerte que la idea de autoeliminación. Una idea de muerte, por ejemplo, puede ser que un paciente me manifieste que a veces piensa que si estuviera muerto estaría mejor, que a veces piensa que la muerte es una solución para un padecimiento, que tal vez si yo no viviera más no sería una carga para mis familiares. Esas son ideas de muerte. Una idea suicida es una idea de cómo llevar a cabo la autoeliminación. Bien, entonces, las mujeres que presentan depresión antes de la gestación tienen un mayor riesgo de que esto vuelva a suceder durante el embarazo. O sea que uno de los principales factores de riesgo para la depresión es los antecedentes de depresión personales y además familiares. Entonces, una cosa relevante a preguntar en un interrogatorio básico, sobre todo cuando yo estoy ante la presencia de síntomas este, como los que describimos, es si hay antecedentes, porque bueno, es como un predictor bastante importante del riesgo que puede tener esa mujer en este momento. Bueno, las repercusiones son variadas. En la salud materna hay una disminución un descuido de los hábitos de salud, de los hábitos nutritivos, hay un aumento del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas, y hay una alteración negativa del vínculo materno-fetal. En el feto vemos que está asociada la depresión a un aumento de los partos pretérmino, o sea, hay un aumento del riesgo de bajo peso al nacer, un aumento del riesgo a la restricción del crecimiento intrauterino, de la preeclampsia y de ingresos en la unidad neonatal. En el neurodesarrollo, en el neonato podemos observar un temperamento difícil y además está asociada a un retraso en el desarrollo cognitivo. Bueno, no queremos profundizar en esto, pero esta diapositiva muestra un cuadro comparativo en el que, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero sí queríamos hacer referencia a la psicosis puerperal, que es muy distinta de la depresión, ya que implica un corte con la realidad compartida, o sea, por decirlo de una manera como muy gráfica, existen ideas delirantes, alucinaciones, ¿sí? La paciente puede iniciar el cuadro presentando una apariencia de confusión, de perplejidad. Puede haber grandes fluctuaciones del humor, lo que puede hacer que se confunda bueno, con una depresión, pero en realidad el principal síntoma es el corte con la realidad, o sea, el delirio. Aparece la alucinación, el delirio, este, bueno, la realidad interna como que se proyecta masivamente hacia afuera, ¿no? Bueno. Saliendo de estos temas, es importante incluir en esta presentación algo que no es considerado un trastorno psicopatológico, pero que es muy importante por su prevalencia y además porque eh, generalmente es fácil de confundirlo con la depresión, porque comparte algunos de los síntomas. Acerca de la prevalencia, bueno, distintos estudios muestran que puede haber entre un 30 y un 50 o 60% de incidencia del baby blues en las puérperas. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos de la depresión?
Primero que nada, es autolimitado, es decir, empieza y termina muchas veces sin necesitar tratamiento. Los síntomas son la habilidad emocional, tristeza, temor hacia el futuro, dudas en relación a la competencia como madre, llanto fácil, que esto se puede observar claramente en la entrevista. Y el tratamiento, muy distinto al de la depresión, consiste en continentar y empoderar a la mujer en relación a su nuevo rol. O sea que recurrir al soporte del equipo, al soporte familiar y social que pueda tener la paciente, hace que los síntomas cedan. Y bueno, aún así, cuando no hay este tipo de intervenciones, los síntomas se den espontáneamente. Eso es una gran diferencia con la depresión, ya que una persona deprimida nunca va a estar, se va a sentir mejor o no va a alcanzar una mejoría clínicamente significativa si yo la continento, le señalo las cosas positivas que ha logrado en su vida, si le puedo decir, bueno, con información acerca de lo que está padeciendo, eh, que lo que le pasa es normal, que bueno, que va a pasar. O sea, una persona deprimida nunca va a incorporar ese tipo de intervenciones como algo que transforme su sentir. Sin embargo, una mujer que está cursando un baby blues, que se asocia mucho a los cambios hormonales, perdón, que se dan tras el parto, eh, va a responder y uno lo nota mismo en la entrevista, y eso es bien importante. O sea que la continentación y hacer intervenir a la familia es como una cosa determinante para para definir o para diferenciar este cuadro que, bueno, no es psicopatológico, sino que responde más bien a mecanismos fisiológicos, diferenciarlo de la depresión. Bueno, vamos a dejar por aquí y seguimos en el próximo video con los otros trastornos que vamos a trabajar. Muchas gracias.